Bueno, buenas noches. Quiero presentarles al doctor, ¿se me va? Al doctor Santiago Jacomio Ordóñez. Él es doctor en psicología clínica, graduado de la Universidad Central del Ecuador, psicodramatista, certificado por la Federación Brasileña de Psicodrama, psicodramatista, docente de la Asociación de Psicodrama y Sociometría del Ecuador. Entrenador en en el modelo terapéutico MDR por el MDR Iberoamérica. Mm, wow, es grande. Posgrado en formación tiene también posgrado en formación y formadores por la Universidad Federico Villarreal de Perú. Fue presidente del séptimo Congreso Iberoamericano de Psicodrama realizado en Quito, y segundo Iberoamericano de MRDR, realizado en el año 2010. Miembro y fundador y ex vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia. Expresidente de la Asociación de Psicodrama y Sociometría del Ecuador. Fue docente de los posgrados de psicoterapia de la Facultad de Ciencias Ecológicas y de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido profesor invitado en el posgrado de Dramaterapia de la Universidad de Chile, en la Universidad de Talca de Chile y de Lima, Perú. Fue presidente de la Asociación Internacional de MDR Iberoamericana para el periodo 2013-2016. Miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Maestro, pues bienvenido y es un honor tenerte acá, maestro Santiago. Creo que ya te voy a dar audio porque ya, creo que puedes prender tu micrófono. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí para compartirles algo sobre el trabajo con psicodrama y los métodos de acción en esta temática de duelo. Si me confirman si se está viendo y habla Sí, señor, ya está compartiéndose su perfecto, presentación. muy bien. Bueno, mi nombre es Santiago, ¿no? Yo soy psicólogo y psicodramatista. Y bueno, ya les voy a comentar un poco porque muchas veces no se conoce bien qué es esto del psicodrama, ¿no? Y cómo podemos trabajar también en los procesos de duelo, especialmente en estos procesos de duelo patológico con métodos de acción, que son los métodos psicodramáticos, ¿no? El tema de las pérdidas, del duelo y de la muerte nos llevan también a este desafío de tener algunas pautas para poder acompañar a las personas que han sufrido alguna pérdida. Y cuando pensamos en pérdidas, pues vemos que es más amplio que la muerte de un ser querido o la muerte de una persona, porque hay otras pérdidas que se asimilan a la muerte, pero que también implican un dolor, un sufrimiento. Y vamos a compartir ahora sobre algunas ideas, algunas técnicas, algunas herramientas que utilizamos desde la perspectiva de la terapia psicodramática y los métodos de acción. El objetivo es poder compartirles, sensibilizarles también sobre algunos lineamientos generales que podemos proporcionarles tanto a los profesionales que trabajan en atención primaria como también a las personas que en general acompañan procesos de pérdida o de duelo. Y desde esta perspectiva de la metodología, la teoría y las herramientas del psicodrama, tener algo que puede ser práctico, ¿no? Saber qué hacer cuando se ven enfrentados a estos procesos de duelo, ¿no? Estos datos nos dicen que de un 10 a un 15% de las personas que pasan por clínicas de la salud mental en el Hospital General tienen, bajo su estado psicológico principal, un duelo no resuelto. Entonces resulta que es bastante frecuente, ¿no? Que detrás de otro tipo de problemáticas
debajo de esas problemáticas que aparentemente son una depresión, una ansiedad, aparecen historias de duelo. El 17% de pacientes que se presentan en un centro psiquiátrico de atención externa tienen un duelo no resuelto. El duelo impacta también en la mortalidad y morbilidad en general, exacerba la morbilidad física y psiquiátrica en particular en situaciones relacionadas a la viudez. Se conoce que las personas que han sufrido pérdidas, que han sufrido algún tipo de pérdida importante en sus vidas, ¿no? Seres queridos en diferentes procesos, pues lo que va a suceder es que hay una afectación en general en su vida. Sobre los fundamentos de lo que vamos a ver, cuando hablamos de psicodrama, enseguida nos lleva al teatro, ¿no? Justamente este festival, este encuentro que tenemos se refiere al trabajo con las artes, ¿no? Y el drama es una de las artes, de las artes escénicas, ¿no? Es algo que se hacía desde los antiguos griegos. Aristóteles, más preocupado del teatro y de la tragedia, describe que los asistentes al espectáculo van a la búsqueda de la catarsis a través de la piedad y el terror a los dioses. En realidad, el teatro griego lo que buscaba es la catarsis del público. El auditorio, la audiencia se veía involucrada en las historias que se representaban. Es interesante también ver que un término que viene también del teatro es la palabra papel o rol, ¿no? Cuando nosotros desempeñamos un papel o un rol, no lo hacemos solo en el teatro, lo hacemos también en la vida, ¿no? Tenemos roles, papeles, y la palabra rol viene de rollo. Rollo es porque antes se escribía en papiros, ¿no? Que eran pergaminos cilíndricos. Y cuando un actor iba a realizar una presentación, pues lo que hacía es desenrollar ese papiro y ahí estaba escrito lo que tenía que representar. Y ahora en psicodrama nosotros utilizamos también los papeles o los roles que desempeñamos en la vida para trabajar en procura de la salud, ¿no? En procura de la catarsis que nos decían Aristóteles, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros algunos elementos que vemos venían de muy antes, ¿no? Y sobre todo pensar que había un efecto de purgación, nos dice, o de purificación de sus dolencias. Es decir, las personas se veían aliviadas. ¿Cuántas veces nos vemos identificados con historias que vemos en la televisión, en una película, en el cine y también en el teatro, ¿no? Entonces, esa idea de poder tener una curación vicaria. La palabra vicario quiere decir que yo presencio algo y eso tiene un efecto en mí. Puede haber también un trauma vicario, ¿no? Es decir, son las personas que han presenciado o han escuchado una historia terrible y se ven traumatizadas por eso. Pero también puede ser la curación o la terapia vicaria, cuando nosotros como observadores, como público, vemos también que la curación del otro nos sirve. Eh, la fotografía que ven aquí es de Jacob Leví Moreno cuando él estaba ya anciano, ¿no? Jacob Leví Moreno era un psiquiatra de origen, bueno, rumano, aunque en realidad él vivió la mayoría de su vida, de su primera infancia y juventud en Viena, en Austria, y luego emigró a los Estados Unidos. Jacob Leví Moreno, influido por su pasión que tenía por el teatro, la sociología y la medicina, crea el método psicodramático para el tratamiento de las enfermedades mentales, fijándose en un pequeño detalle, ¿no? Él le gustaba ver cómo los niños jugaban en los parques de Viena y cómo se metían en sus historias, escenificaban los cuentos, ¿no? Que él mismo les contaba. Y él dijo, hay aquí una realidad que no es la realidad normal, es una realidad especial, una realidad fantástica. Esa él le llamó la realidad suplementaria, ¿no? Y dijo, ¿por qué no aprovechamos de esta realidad suplementaria, este escenario de lo imaginario, de lo fantástico, para ayudar a sanar las dolencias
de las personas que tienen varios tipos de sufrimientos. Y el psicodrama nace como una representación. También la palabra drama viene de el griego acción. Entonces, accionar, representar. Entonces, el psicodrama sería una representación o una dramatización por parte del paciente o llamémosle consultante, cliente, de acontecimientos de su vida. Lo interesante es que cuando hacemos una representación o una dramatización, no hay límites. Podemos representar algo que sucedió en el pasado, podemos representar algo de la vida actual de la persona, pero también podemos irnos al futuro. Y este espacio dramático nos da otra posibilidad, que es también realizar escenas de eventos reales, pero también de eventos imaginados. Y pueden ser eventos internos o externos de la realidad del paciente o del consultante. Nos permite entonces explorar y detectar escenas que impiden el crecimiento del individuo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que en la vida nos faltó o nos faltó completar algo o nos quedamos frustrados por algo que no logramos y ahora se nos está ofreciendo con el psicodrama un escenario donde podemos poner en práctica, poner en acción aquello que no pudimos hacer, poder completar lo que quedó inconcluso? Esta posibilidad que nos ofrece el escenario psicodramático nos ayuda a liberarnos de estas escenas dolorosas y nos permite crecer como personas. Básicamente, cuando hablamos de una pérdida, sobre todo cuando son duelos patológicos, hay una consecuencia que puede llamarse trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que es muy conocido. Cuando alguien vive una desgracia, un evento, un incidente crítico en su vida, es muy posible que desarrolle un trastorno por estrés postraumático, pero también podemos desarrollar un crecimiento postraumático si es que nosotros tenemos las herramientas y tenemos los procesos que nos ayuden a seguir adelante. Cuando hacemos esto, repetir una escena en un contexto que ahora es un contexto protegido, Moreno decía, toda segunda verdadera vez cura la primera. Entonces quiere decir que ahora tenemos nuestra segunda oportunidad en la vida, repetir esa escena. En este proceso de un escenario terapéutico, permite la corrección de las consecuencias producidas por la misma, encontrar su origen, las causas y también las posibles resoluciones por medio del contacto con escenas primarias de la estructuración del yo. Cuando hacemos una escena, aunque sean cosas del presente, podemos nosotros también explorar en el pasado y encontrar el origen. Nosotros le llamamos en psicodrama las escenas regresivas, escenas primarias de la vida que afectan el cómo vivimos actualmente y que también afectan nuestro futuro. Cuando Moreno desarrolla el psicodrama, él diseña un escenario, ¿no? Un escenario circular, más o menos como el que ven ahí en este dibujo. Tenía como niveles, ¿no? Entonces él iba haciendo un proceso que le llamó de caldeamiento o de calentamiento, ¿no? Que es lo mismo que hacen los actores, bueno, los deportistas también, ¿no? Hacen un calentamiento previo a competir. Aquí también, en psicodrama hacemos un caldeamiento, un calentamiento en que vamos aumentando el nivel de activación de la persona. Vamos a encontrar entonces en esta búsqueda de escenas actos de comprensión, o sea, actos fundantes de transformación, que Moreno comparó con nuevos nacimientos. Mediante el mismo, cada protagonista instituye un otro modo de vincularse, nuevamente explorado. Lo que sucede es que el psicodrama está dirigido al cambio, a la transformación. Entonces buscamos que la persona tenga la posibilidad de cambiar, de hacer una transformación en su escenario de la vida. Y una parte importante de la teoría que desarrolló Jacob Levi Moreno fue la teoría del nacimiento. A diferencia de otros enfoques, ¿no? Que veían al nacer
como un trauma, Moreno dice no, nacer no es un trauma. Nacer es el primer acto creador que tenemos. Entonces lo que debemos procurar es rescatar, recuperar esa capacidad creadora que tenemos los seres humanos y empezamos a ver al ser humano no como una persona traumada, no como una persona doliente o sufriente, sino como una persona que tiene una capacidad de crear y transformar su vida. Esto también permite la liberación de roles anclados de estampaciones inadecuadas, facilitando un salto a la asunción de nuevas conductas. El psicodrama nos permite ensayar, nos permite probar sin riesgo, porque es una dramatización. Es decir, podemos entonces, en un escenario psicodramático, completar aspectos irresueltos en el modo de ser caracterizados por tipos de ordenamientos vinculares originalmente inadecuados. Y aquí ustedes podrán ya ver la utilidad que puede tener el psicodrama en el trabajo con los duelos, ¿eh? Porque en los duelos muchas veces lo que sucede es que quedó algo incompleto, quedó algo inconcluso, no se pudo despedir del ser querido. Y aquí nos da la posibilidad de completar aquello que quedó incompleto. Hacer o actuar, ¿no? La palabra drama decíamos que tiene que ver también con acción. La acción, fíjese que si vemos en el prefijo, ¿no? Actuación, acción, también está en la palabra actualizar. Tiene la misma raíz, actualizar. Actualizar quiere decir poner en el presente, en el aquí y ahora. Entonces, acción no solamente es que vamos a estar moviéndonos o saltando, ¿no? No, no. Acción significa poner en el aquí y el ahora. Nuestros cuerpos en movimiento, en interacción, en desplazamiento en el espacio. Generalmente, la mayoría de abordajes, especialmente de duelos y de otros tipos de problemáticas que presentan los seres humanos, lo hacemos de manera verbal. Pero pensemos esto, ¿no? Cuando hacemos una intervención verbal, una conversación, lo que estamos haciendo es utilizar una parte pequeña del cerebro, solo el área del lenguaje. Quizás en el que está hablando, pues se activará más el área de Broca, que es el área del lenguaje, en el hemisferio izquierdo del parietal, el cerebro, ¿no? O en cambio, en la persona que escucha se activará también el área temporal, su oído, ¿no? Pero cuando hacemos una dramatización, estamos poniendo en movimiento, en interacción, estamos usando la tercera dimensión. Que es lo normal, es lo que vivimos, ¿no? Nosotros vivimos en tercera dimensión. Entonces aquí interesa que lo que se dramatice sea visto. Dentro del griego teatron, ¿no? Viene la palabra teatro, significa mirar, por un colectivo de personas que se denomina público observante, o sea, comprometidos en el trabajo escénico. Lo que hizo Moreno fue recuperar esto que ya lo hacían los griegos, la catarsis del auditorio, la catarsis del público. Ahí es cuando nace la terapia de grupo, ¿no? Quienes tal vez tienen interés en profundizar sobre terapia de grupo, pues tienen que ver que los orígenes de la terapia de grupo se encuentran en el teatro griego y se encuentra con Jacob Levi Moreno cuando rescata esto. Los asistentes a este tipo de espectáculo, la audiencia, como en la tragedia griega, no solo podrán sufrir procesos de identificación con los personajes y dramas jugados en la escena, sino también podrán ingresar al espacio circular que define la dinámica del grupo, al modo de ritos sanativos más primitivos. Un círculo. El círculo está presente en muchas culturas, está presente en muchas situaciones de grupos humanos, desde lo más antiguo de la humanidad, ¿no? Se sentaban alrededor del fuego. Los griegos diseñan un teatro que era circular y Moreno también lo hace con ese sentido, aunque en realidad podemos utilizar cualquier forma de teatro. Aquí están entonces las palabras con la misma raíz: acción, actuar, actualizar. Entonces lo que vamos a hacer con psicodrama es esto: poner en acción. Vamos a actuar, dramatizar y vamos a actualizar en el aquí y ahora. Acción es movimiento, uso del espacio, pero también actualizar. Cualquier contenido no solo es referido o contado, no solamente es un diálogo, una conversación,
sino que es transformado en acción, haciéndole volverse un evento que ocurre en el aquí y el ahora. Representar también es actuar, ¿no? Inclusive podemos hacer una dramatización usando objetos, ¿no? Que también estaríamos representando. Esta fotografía que ven ustedes ahí es el escenario original que lo desarrolló Moreno. Él, como les comentaba, tenía ahí como varios niveles, ¿no? Iba subiendo poco a poco hasta llegar al nivel más alto donde se ejecutaba la dramatización. Pero él le agrega algo más. Ustedes ven aquí arriba hay como un palco, hay un escenario alto, ¿no? Moreno diseña esto porque decía que era importante tener un lugar donde se pueda dramatizar, donde se pueda representar las voces de nuestros ancestros, las voces de los dioses, la voz de Dios, ¿no? Entonces ese escenario lo diseña Moreno en vertical, ¿no? No solamente es horizontal, es también vertical. Es diferente ver algo desde arriba a ver algo desde abajo. Y en el duelo nos va a hacer mucho sentido cambiar de perspectiva. El trauma físico, psíquico, tiene implícito la noción de corte, ¿no? De herida física o psíquica, en donde se definirá claramente un antes y un después, y por ende una temporalidad diferencial. Moreno propone a través del psicodrama la posibilidad de que las personas transiten en el cómo sí. El cómo sí es hagamos de cuenta, ¿no? El espacio psicodramático, una vez más, a través del trauma y el duelo, acompañados de un grupo que oficia como matriz de contención emocional, lo importante que es el grupo en esto, ¿no? Los procesos de duelo es mejor pasarlos grupalmente. Muchas veces el trauma de un duelo ocurre por haberlo vivido solo, por no haber tenido a alguien al lado, por no haber tenido una mano que me acompañe, ¿no? El grupo se convierte entonces en esta matriz, en este recurso de contención que podríamos ejemplificarle como algo que Moreno decía, que en su teoría él dice, nosotros venimos de una matriz, de un útero biológico, de nuestra madre, ¿no? Y cuando nacemos, vamos a un nuevo útero, pero es un útero diferente, es un útero social, es una matriz social. Entonces, aquí es donde es posible, cuidadamente, que caiga la escena traumática. Podemos transferirle a este escenario de este útero o matriz social. Y a través de repetir la escena, podemos transitar desde lo siniestro, pasar por lo patético, por lo trágico, hasta desembocar en lo maravilloso de la espontaneidad, la creatividad, la comunalidad que el ser humano alberga como recurso de sanación para sus miembros, con la finalidad de curar los miasmas de la herida social, de la injusticia, del abandono, del olvido, de las desigualdades y en última instancia el alejamiento de lo trascendente y la pérdida de Dios, nos dice Pedro Torres Godoy, que es un psicodramatista chileno que es experto en trauma. El tema de la espontaneidad y la creatividad. Moreno llega a una conclusión. El ser humano, cuando está enfermo, que las personas, cuando estamos con alguna problemática, alguna dificultad que no superamos, es porque estamos carentes de espontaneidad y de creatividad. Pensemos en una persona deprimida, ¿no? Una persona deprimida no tiene mucha creatividad, más bien no tiene nada de creatividad. Pasa rumiando en lo mismo, pensando en lo negativo, como una visión de túnel, ¿no? Un adicto. Un adicto no es nada creativo, ¿no? Hace cosas repetitivas, pasa la vida buscando la droga, consumiendo la droga, recuperándose de los efectos de la droga para buscar otra vez la droga. Se convierte en algo monótono, repetitivo. Esa repetición monótona, estructurada, rígida, incluso la encontramos en la educación, Moreno dice es algo que nos enferma. Un discípulo de Moreno decía, nos produce una enfermedad que es la robopatía. La robopatía de robot, ¿no? Nos vamos convirtiendo en robots. Entonces Moreno dice, para que podamos sanarnos de esa enfermedad, de esa
que les llamaba conserva cultural, ¿no? Que es como un enlatado. Pues, ¿cómo salimos de ahí? Jugando, volviendo a ser como los niños. Los niños son espontáneos, son creativos. Entonces, el recuperar esa capacidad espontánea y creativa en los seres humanos es lo que sana. La salud la relaciona con la creatividad y la espontaneidad. Mientras más creativa es una persona, es más sana. Vamos ahora al tema del duelo y la muerte y vamos a ver qué podemos hacer con psicodrama frente a esta temática. La muerte se hace presente de forma simbólica en todo tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, no solamente podemos decir que es la muerte de un ser querido, el duelo, ¿no? El duelo, sí, la pérdida implica también, por ejemplo, la pérdida de salud, una amputación por una cirugía o por una paciente que le han amputado un seno, una oncología, o traumatizaciones que ha sufrido la persona en su vida por violencia, maltrato, enfermedades crónicas, invalidantes. Cuando a alguien le dan la noticia, ¿no? De que tiene que hacerse diálisis de por vida, una patología renal, esa es una pérdida. O también trasplantes o la noticia de que tiene VIH positivo o que tiene una enfermedad oncológica o catastrófica o alguna discapacidad, ¿no? También enfermedades reumatológicas como el lupus o un problema cardíaco, ¿no? También un aborto es una situación de pérdida, una malformación congénita. Entonces la muerte simbólicamente está presente también ahí cuando perdemos la salud, pero también está presente con los traumas y duelos relacionales. Cuando hay un divorcio, una separación, la migración, ¿no? Dejar el país, que está algo tan frecuente que nosotros con nuestros hermanos de Venezuela, en todos nuestros países, ¿no? Eso también es una pérdida. O la cesantía, cuando alguien se jubila y deja su trabajo. O también el cambio de estatus socioeconómico, una pérdida económica, una pérdida del hogar, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en la pérdida de una manera más amplia, ¿no? Diversos estudios señalan que los pacientes comunican sus quejas psicológicas por medio de somatizaciones, el cuerpo habla. Generalmente comunican su sufrimiento a través de síntomas que interesan al médico, porque a la final la persona cuando tiene una molestia física, lo primero que hace es ir al médico, que tiene lógica y sentido también, ¿no? Entonces tiene un dolor de cabeza que no se le quita, o un dolor de espalda, o tiene un dolor en el estómago, pero muchas veces los médicos le hacen todos los exámenes y encuentran que no hay una causa orgánica, que hay algo más por ahí. Bueno, no tanto como el señor que vemos ahí en el dibujo, ¿no? Que ese es solamente una ilustración. Los duelos y la presencia de la muerte actualizan tres emociones básicas que están presentes en toda pérdida: miedo, pena y rabia. Estas emociones básicas se inscriben en el cuerpo del paciente como síntomas somáticos. Veamos unos ejemplos. Miedo y pena se expresan vinculadas más bien al sistema digestivo, con dolores gástricos o colónicos, ¿no? Generalmente vamos a encontrar que muchos pacientes que tienen problemas a nivel del aparato gastrointestinal, tenemos también que tienen emociones de miedo y pena presentes en su vida. La rabia, ¿no? Se expresa con dolores de cabeza, ¿no? Jaquecas o dolores del cuello o de la espalda o lumbagos, ¿no? Veamos algunos términos también, ¿no? Duelo y muerte, la pérdida. Pérdida es el estado de ser deprivado de o estar sin algo que uno ha tenido, o en una situación de detrimento, desventaja por la cual podemos fracasar en la conservación, la posesión o la consecución de algo. La pérdida también de un amor, ¿no? Puede ser, de pareja. Pena es el dolor y la experiencia cognitiva, emocional y conductual tras la pérdida. Luego de la pérdida viene la pena, aflicción y sufrimiento por la pérdida. Otra palabra que frecuentemente está vinculada, ¿no? A los duelos, precisamente a las pérdidas,
La palabra duelo viene de dolus, que significa dolor en latín, ¿no? Duelum también. Duelum, hacer un duelo, que se refería a guerra, ¿no? Se retaban a duelo, a un combate, un desafío. Tiene que ver con el agón en la antigua Grecia. Agón, la lucha, combate, y ahí viene la palabra agonía, ¿no? Que agonía es la lucha entre la vida y la muerte. En el teatro griego había también el protagonista. El protagonista es el que se sacrifica o muere primero para servir al grupo. Es el periodo en el que se muestra a nivel psicológico, biológico, social, fenómenos mentales o conductuales relacionados con la pérdida. Entonces también el periodo de duelo. Los procesos de duelo, entonces diríamos, son conjuntos de fenómenos psicológicos, emocionales, cognitivos, conductuales, psicosociales que llevan desde que ocurre la pérdida afectiva hasta la elaboración del duelo. ¿Qué entendemos por elaboración del duelo? Que todo duelo implica una situación diacrónica, es decir, que sigue un proceso. A eso se refiere. Esta es otra palabra que está también frecuentemente ligada a los duelos y pérdidas, ¿no? Luto, un luto. Corresponde a la expresión social del duelo. Aquí vean lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Que esto, que es una expresión social, que hay rituales, que tenemos costumbres, nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos costumbres en relación al proceso de luto. No pudimos hacer luto muchas veces quienes perdimos a seres queridos en la pandemia, ¿no? No se pudieron hacer los rituales que implican un involucramiento social y comunitario. Entonces, esto es el luto, ¿no? La expresión social del duelo. Son aspectos que nunca deben ser dejados de lado por el médico que trabaja también con esto, o con el psicólogo, o con las personas que acompañen, sobre todo en pérdidas que afectan a grupos étnicos, a minorías políticas, religiosas, que los fenómenos psicosociales que se gatillan con la muerte de algunos de sus miembros o de la comunidad completa, ¿no? En algún dato les comentaba, les decía a unos colegas que eran norteamericanos, decían, no es igual a cómo se realizan los procesos de luto en nuestros países, es decir, específicamente en Ecuador, les ponía yo el ejemplo y les decía, nosotros cuando vamos al cementerio y vamos a enterrar o la urna o el ataúd, nos quedamos hasta que le echan tierra encima hasta que le tapan completamente, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Cuando los norteamericanos, a veces los de Estados Unidos, lo que hacen, uno ve las películas, ¿no? Hacen una ceremonia, dan unas palabras, pero todos se van. Nunca se muestra cuando le echan tierra encima, ¿no? Entonces, son costumbres, ¿no? Son diferencias culturales. Y yo les decía, y eso también ocurre cuando alguien se va. Hubo una época de mucha migración, bueno, todavía ahora se ha reactivado esto, pero migraba mucha gente, se iba. Y la gente que iba a despedirle no iba sola, sino que iba toda la familia. E iban al aeropuerto y no se iban del aeropuerto hasta que no veían que el avión partía, ¿no? Eso en otros lugares no se realiza igual. Tal vez en algunos de los países, de sus países les parezca también parecido, ¿no? Digan, capaz que hacemos tan bien como ustedes. Nosotros necesitamos tener ese elemento cultural y la costumbre, ¿no? Para sentir que se ha cerrado un duelo. Esta es la explicación del duelo no complicado, ¿no? Esto es curioso porque si es un duelo no complicado, quiere decir que es un duelo normal, ¿no? Pues si es un duelo normal, no es una enfermedad, no es un trastorno. Sin embargo, el duelo complicado tiene hasta un código dentro de la clasificación de enfermedades, ¿no? Mentales. En el DSM-5 hay este código que ustedes ven ahí para ponerle como categoría si una persona tiene una reacción normal ante la muerte. Si alguien está llorando y sufriendo de tristeza y extraña a su ser querido, y le ponemos una categoría diagnóstica, ¿no? Algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, entonces se parece, pero no es lo mismo. Por ejemplo, una persona que está con un duelo normal puede tener sentimientos de tristeza,
puede tener dificultad para dormir, falta de apetito, pérdida de peso, pero esto es un proceso temporal y normal. El individuo en duelo, entonces, puede considerar que también es normal lo que está sintiendo, y si bien puede buscar ayuda profesional para alivio de los síntomas que están asociados, ¿no? Por ejemplo, el insomnio o la falta de apetito. Pero por lo que podríamos decir es, aquí nos cuestiona, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos primero que considerar que si esto es algo normal, esperamos que sane solo o tal vez le damos una ayuda, ¿no? Para que no sufra tanto. El duelo no complicado o la reacción aguda del duelo abarca un amplio rango de sentimientos y conductas que son normales después de la pérdida. La normalidad deberá ser clínica y estadística, es decir, se refiere a la frecuencia con que aparecen estas reacciones en la población de duelo elegida al azar. La duración y la expresión de un duelo normal no es igual, ¿no? Varía considerablemente entre distintos grupos culturales, inclusive va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ahora ustedes vean cómo son incluso los rituales de luto, de duelo que tenemos, ¿no? Ahora son breves, ¿no? Antes se tenía la costumbre de velarle al difunto varios días. Ahora eso es más raro, ¿no? A menos que sea un rey, o sea, el papa, nadie le vela en varios días, ¿no? Hasta por cuestiones económicas. Hay que distinguir un episodio depresivo mayor del duelo. ¿Y cómo lo distinguimos? Por la temporalidad, ¿no? Si es que es algo que pasa con el tiempo, pues ese es solamente un proceso de duelo normal, pero si algo permanece en el tiempo, ya es un duelo patológico. Estas manifestaciones de duelo se pueden clasificar en cuatro grandes categorías, es decir, a nivel de sentimientos y emociones, a nivel de sensaciones físicas, a nivel de cogniciones y pensamiento y a nivel de conducta. No les voy a leer todo esto, pero les puedo compartir también esta presentación, que es un resumen, ¿no? ¿Cuándo es un duelo complicado? Es un tipo de evolución de proceso de duelo que se complica por situaciones como estas, características de la persona. Hay personas que van a ser más sensibles, más susceptibles, también por sus experiencias de vida. También por la calidad del vínculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación afectiva que tuvo con la persona que murió? ¿No? Eso va a marcar también la intensidad o la dificultad de superar esa pérdida. La relación con la persona perdida. Dicen que, por ejemplo, es más difícil o se presenta como duelo complicado más frecuentemente cuando la persona tuvo un problema con el ser querido que se murió y no lo resolvió en vida, se quedó pendiente, porque tiene dos problemas. Primero, que no resolvió lo que estaba pendiente y segundo, el dolor de la pérdida, ¿no? Como por ejemplo tener un padre con el que tenía yo un resentimiento y no lo pude aclarar. Se murió antes de que podamos hablar. Entonces ahí se queda, es doble, ¿no? Esa relación produce frecuentemente un duelo complicado. También las circunstancias de la pérdida, ¿no? Es diferente que sea la muerte de un abuelito que tiene 90 años y que ya estaba enfermo, ¿no? A la muerte repentina, ¿no? De un hijo, que es terrible, o de una persona joven, ¿no? O también un accidente, o también un hecho violento, también marca, ¿no? Entonces, estas características que están aquí son las que pronostican una alta probabilidad de complicaciones, dificultades en algunas fases o tareas de duelo o desarrollo de un duelo patológico, ¿sí? Un duelo complicado sería cuando hay aquí una amplia variedad de descripciones clínicas de las reacciones frente a la muerte. Por ejemplo, duelo crónico, congelado, ambiguo, enmascarado, reprimido, exagerado, patológico, maligno o psiquiátrico. Aquí hay varias descripciones de lo que podría ser un duelo complicado. Desde la presencia de una enfermedad psiquiátrica, hay también duelos en los que ha habido este congelamiento, ¿no? Que la persona no pudo llorar, no pudo expresar lo que sentía. Y ya un duelo patológico, que sería un duelo complicado en el que se agrava por condición de enfermedades psiquiátricas, que haya alteraciones incluso a nivel neurobiológico del cerebro.
Aquí encontraríamos las depresiones mayores, la hipomanías, manías, psicosis paranoide, cuadros conversivos, disociativos, reacciones psiquiátricas. Esto es lo que atienden los psiquiatras, ¿no? Y hay un quiebre en el juicio de la realidad, estados crepusculares con oscuridad de conciencia, entre otras. Generalmente, cuando esto ocurre, es porque ya había de base una enfermedad o un trastorno psiquiátrico. El trastorno de duelo complejo persistente. Este es un trastorno que se caracteriza por pena intensa y persistente por reacciones de luto, ¿no? Esto también lo encontramos en el DSM-5, en la clasificación de enfermedades. Y un duelo traumático, que es una forma de duelo que se presenta o evoluciona como duelo patológico cuando ocurren sin despedir, ¿no? Que tienen el carácter de algo horroroso, tiene que ver con vínculos muy próximos con la persona que vive la pérdida. Entonces aquí también vemos que este tipo de duelos traumáticos es como que quedó algo inconcluso. El duelo traumático primario es en la que ocurre frecuentemente ese trastorno, estrés postraumático primario, ¿no? Afecta directamente a la persona que lo vivió. Por ejemplo, víctima de un accidente o violencia, la pérdida de partes del cuerpo. El duelo traumático secundario, este es el que yo les decía, no es vicario. Y el proceso de traumatización afecta al testigo, a la persona que escuchó, que oyó, ¿no? Yo he visto incluso casos de personas que se han quedado traumatizadas, que trabajaban en juzgados, solamente por leer el caso, por leer cosas horrendas, ¿no? Y solo se traumatizaron. Y no tenían ninguna relación ni vínculo con la persona que fue afectada. Este tipo de traumatización vicaria puede desencadenar en un duelo crónico. Y este es el que hay que cuidarse, sobre todo quienes trabajan en el campo de la salud, porque está asociado al desgaste profesional por empatía o también el burnout, el quemarse, ¿no? Tanto escuchar todos los días historias así. Esta es otra forma de duelo, el duelo anticipado, ¿no? Son respuestas que ocurren cuando hay una enfermedad crónica o incluyen angustia de separación, soledad existencial, negación, pena, tristeza. Esto antes de que ocurra, ¿no? Es decir, está sufriendo antes de que ocurra en realidad. Esto ocurre en pacientes que están enfermos, ¿no? Los pacientes describen un intenso sentimiento de ambivalencia hacia un familiar enfermo, ¿no? Es la oscilación, el conflicto interno, el deseo de que ya, ¿no? De que ya deje de sufrir, la distancia, la fantasía de vivir de una situación que resulta insoportable. El duelo anticipado y se puede ver también en pacientes, familiares de pacientes con Alzheimer, ¿no? Que ahí es como doble pérdida, ¿no? Por una parte, la noticia de que mi ser querido ya no me va a reconocer, ya no se va a acordar de mí. Y la segunda muerte, cuando es la muerte de verdad que ya se va, ¿no? Entonces ahí, doble pérdida. Veamos para finalizar, unos ejemplos de cómo se hacen las intervenciones en duelo con psicodrama. El asesoramiento implica ayudar en el duelo normal y no complicado, entonces se facilitan la realización de tareas en un marco temporal razonable, que tienen que ver mucho con este proceso de luto. La terapia de duelo son intervenciones especializadas, ¿no? Se usan para ayudar a personas con duelos complicados o patológicos, es decir, no todo el mundo va a necesitar una terapia de duelo. El psicodrama, hacer una terapia de acción, lo que hace es valerse de la expresión corporal, del movimiento, del contacto y sobre todo la creación de imágenes, tanto individuales como colectivas, teniendo la potencialidad escénica para culminar en un acto creador de la representación. Y deben ceñirse necesariamente los grandes avances empíricamente demostrables que han ocurrido en el universo de las psicoterapias basadas en evidencia. Por ejemplo, algo que hacemos en psicodrama es que se represente al ser querido, ¿no? Alguno de los miembros del grupo toma el lugar, o se usa también la silla vacía, ¿no? Y el deudo lo que hace es hablar, imaginándose que está ahí su ser querido que partió y al que no le pude decir las cosas que sentía, ¿no? Y una de las técnicas
más importantes que usamos en psicodrama se llama inversión de rol. La inversión de roles consiste en ponerse en el lugar del otro. Y para eso le decimos al paciente, al consultante, ¿no? Le decimos, haz de cuenta que tú ahora eres el otro. Haz de cuenta que tú eres el abuelito. Pero ahora yo te voy a preguntar algo, te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder como que fueses realmente el abuelo. Entonces, las preguntas que le voy a hacer son en primera persona y en tiempo presente. Aquí viene ya la aplicación de la teoría, en el aquí y ahora. Si el abuelito se llamaba Luis, lo que le voy a decir es, ¿cómo se llama usted? No es Luis, es el nieto, ¿no? Que no se despidió del abuelo. Y me dice, yo soy el nieto de Luis. No, no, tú eres Luis ahora. Haz de cuenta que eres Luis. Entonces, sí, yo soy Luis. Ah, don Luis, cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Qué le quisiera decir a su nieto? Sabe que su nieto anda llorando mucho, pero usted, ¿qué le quisiera decir? Y su nieto en el rol de Luis, aquí viene el rol, el papel, asume el papel de Luis, le va a responder a su nieto. A la final es la misma persona respondiendo hacia sí misma, pero haciendo este juego, ¿no? Como este juego de interacción, de relación entre el uno y entre el otro, ¿no? Bueno, y básicamente entonces lo que hacemos es desatascar el proceso normal del duelo, que por diferentes razones está empantanado. Se elige con el protagonista, le llamamos protagonista al paciente o al consultante, la escena con la que desea empezar, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es empezar por la escena más reciente, la más cercana a la aquí y ahora. Ese es el inicio, ¿no? Del ovillo que nos conduce al laberinto, donde vamos a encontrar otras escenas de la vida que están inconclusas y en las que se pueden realizar las despedidas, en las que se puede cumplir sueños que no se pudieron cumplir en el escenario. Y aquí, solamente para cerrar, ¿no? A veces surge una pregunta que a mí me suelen hacer, me dicen, pero ¿cómo funciona esto? Porque la persona sabe que está solo dramatizando, que no es de verdad. Y yo les digo, bueno, pero después de un psicodrama la persona se siente mejor, resuelve e integra lo que pasó emocionalmente, cognitivamente y en acciones también en su vida. Y es por esto, porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro lo registra por igual. Si yo este rato les digo, imagínense, ¿no? Que ustedes van a hacer tal cosa, ustedes se lo van a imaginar. El cerebro produce imágenes, produce emociones, produce creencias, aunque solo lo imaginemos. Ahora, si lo dramatizamos, con más razón el cerebro crea una imagen, ¿no? Entonces ahora el cerebro va a tener dos referentes. Tiene un registro de la primera experiencia, la dolorosa, la de pérdida, y la segunda experiencia de sanación. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cerebro está diseñado, más bien todo nuestro cuerpo está diseñado para sanar. Y lo sano toma el control. Es así como usamos el psicodrama para trabajar los procesos de duelo. Bueno, no sé si hay momento para preguntas, si no, terminamos aquí esta parte. Si alguien quiere, bueno, mira, aquí preguntan, maestro, ¿dónde podemos conseguir o comprar el libro que cita usted constantemente de Sagrada la Escena? Se me fue. Ya. Me parece que el libro está editado en la Universidad de Chile, pero supongo que está ya disponible en Amazon, ¿no? El autor es Pedro Torres, ¿no? Pedro Torres Godoy, y se llama Sangrando la Escena. Sangra la Escena se llama, ¿no? Es un libro que habla muchas experiencias de psicodrama con duelo. En personas autistas o con capacidades diversas se puede hacer el psicodrama. Sí, 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 funciona muy bien, ¿no? Porque las personas que tienen, bueno, hay diversos grados también de autismo, ¿no? Pero las personas autistas tienen muchas veces dificultad para relacionarse y justamente el psicograma les ofrece la forma de relacionarse de formas alternativas, ¿no?
Tal vez tienen dificultad para comunicar verbalmente o comunicar emociones o leer emociones, pero al hacerlo con movimiento y acción se vuelve más, les estamos dando como más opciones, ¿no? Para comunicarse. Entonces, hay más preguntas en el chat para finalizar con esta última. Pregunta, dice, a ver, me permite un momentico, maestro. Quisiera saber cómo trabajar el duelo por suicidio, porque en muchas ocasiones pareciera que está convertido en duelo patológico. La pérdida fue hace 3 años. ¿Puede ser algo patológico? Bueno, hay un proceso previo, ¿no? Que a veces tiene que ver también con la culpa que sienten los familiares de no haberse dado cuenta, ¿no? O de que pude haber hecho algo. Entonces, lo que hacemos en general es lo mismo que les explicaba, ¿no? La inversión de rol, ¿no? Ponte en el lugar de la persona que se fue y le entrevistamos, ¿no? Le llamamos entrevista en el rol, le preguntamos. Una de las preguntas que le hacemos a la persona es, si tú decidiste matarte, el otro sabía o tenía forma de darse cuenta que ibas a hacer, y lo más probable es que le va a decir no, porque yo ya tenía todo planeado, ¿no? Entonces, es producir un alivio en los seres queridos que se quedan, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con la culpa, ¿no? Pues, maestro, queremos agradecer un montón por tu conferencia, por tu disposición. Y muchísimas gracias. Y si nos puedes dejar tus redes sociales, tu Instagram, donde podemos también saber un poco más de ti y si das formaciones o algo así, también. Y Sí, última pregunta que hice, ¿este proceso se hace con un profesional en psicología o solo especialista en duelo? sí. Bueno, como trabajamos en psicodrama, ¿no? Con psicodramatistas formados, nosotros tenemos psicodramatistas que son psicólogos, pero también hay psicodramatistas que no son psicólogos. Entonces, muchas veces el trabajo del no psicólogo, que es como un yo auxiliar, ¿no? Es como un actor, ¿no? Es lo importante, ¿no? De poder meterse en el rol de otra persona es bien difícil. Entonces, se necesita alguien entrenado, ¿no? Pero generalmente se trabaja en un equipo, ¿no? Que uno es psicólogo y un no psicólogo. Ahí está mi correo electrónico, eh, también la página web de Campus Grupal, que es el Centro de Formación en Psicodrama aquí en Quito, Ecuador, y a las órdenes cualquier información que deseen, pues me escriben ahí y yo con gusto les mando la información. Bueno, maestro, muchísimas gracias por tu apoyo y tu aporte. Gracias a ustedes y una muy buena noche. Hasta pronto.